que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos el repaso de las asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza e inglés. Tu profesora de lengua española, Rosa, te ayudará a aprender sobre el aspecto argumentativo del análisis literario y la oración tópica. Pevens y Ediberto te enseñarán sobre los recursos naturales y en inglés, las profesoras Raisi e Iman
estarán hablándote de cómo expresar sugerencias, posibilidad y un deseo futuro usando las palabras should, could and would. Seguirás aprendiendo muchísimo siempre que prestes la debida atención. Y para empezar, Rosa les trae el repaso de lengua española de hoy, con el tema el aspecto argumentativo del análisis literario y la oración tópica. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. Pedro Julio Mir Valentín nació en San Pedro de Macorís el 3 de junio de 1913 y murió en Santo Domingo el 11 de julio del 2000. Fue un escritor dominicano perteneciente a la generación de los independientes del 40, declarado Poeta Nacional de la República Dominicana por el Congreso Nacional en 1984. Se le conoce como uno de los poetas dominicanos más destacados. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1993. Hay un país en el mundo es el poema que representa fielmente la producción literaria del poeta más insigne de la literatura dominicana. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior empezamos a motivar a los estudiantes a participar en la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar. También trabajamos la estructura del análisis literario, introducción, desarrollo, conclusión o valoración. En la introducción se hace una referencia breve de la obra, su autor, el contexto, antecedentes en que se escribió y presenta la idea principal, mientras que el desarrollo se desarrollan diferentes párrafos, cada uno con su idea principal y las ideas secundarias. También a esta parte el autor del análisis debe identificar coherencia, cohesión, precisión y claridad, registros del habla, estilo, organización secuencial de la historia, argumentos, personajes. Por último, está la conclusión o valoración. Es donde el autor del análisis literario expone su punto de vista sobre el texto abordado. La conclusión reitera los puntos destacados en las distintas partes del análisis y concluye con un comentario personal. En el día de hoy vamos a seguir trabajando el análisis centrándonos en algunos de sus elementos principales con la intención de que sigan adquiriendo conocimientos respecto al tema y puedan completar su portafolio para las Olimpiadas. El análisis literario comprende varios aspectos, desde conocer el contexto histórico del autor, recursos literarios y narrativos empleados, el tipo de lenguaje y a qué personas va dirigido el mensaje o intención del texto. Bien, ahora vamos a conocer los pasos que deben seguir para realizar un análisis literario. Autor y obra.
Aquí se debe colocar una breve biografía del autor, identificando el contexto social y literario. También se debe especificar el género, subgénero y movimiento literario al que pertenece la obra, además el tipo de narrador. Personajes. Se describe a los personajes principales determinando sus características físicas y psicológicas. En el caso de los personajes secundarios, no es tan necesaria describirlos, a menos de que estos tengan un papel trascendental en la trama. Trama y tema. Trama es el conjunto de acontecimientos de una historia, según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos, así que ordena esos hechos. Dicho de otra forma, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por el narrador. Se deben organizar los hechos de la manera que los interpretaste en la lectura del texto literario. Tema. Se identifica el tema que predomina al completar la lectura del texto literario. Estructura y empleo de recursos literarios. Se le presta atención a los recursos utilizados: estructura, introducción, desarrollo y conclusión, figuras literarias, tiempo narrativo, descripción de los ambientes. Argumentos y valoración personal. Argumento. Es como cuentas la obra según su interpretación del texto literario leído. No se debe hacer muchos rodeos al escribirlo. Debes recoger los aspectos más importantes. Valoración personal. Elabora un ensayo breve, siguiendo una estructura básica. Es introducción, desarrollo y conclusión de la obra en análisis, recordando que es una valoración propia como lector, es decir, tu apreciación personal del texto. Es importante destacar que en la Olimpiada de Lectura y Escritura, el cuarto grado del nivel secundario está representado en la categoría C. Dentro de esta se encuentran los siguientes textos: La bandera de la República Dominicana, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Escudo de la República Dominicana. Ecos del destierro, José Joaquín Pérez. El sonámbulo, de Bonaparte Godreau Piñeiro. Hay un país en el mundo, Pedro Mir. Para ampliar información sobre estos textos y de todo lo referente a la Olimpiada de Lectura y Escritura, entra al portal Educando en Línea accediendo al link. Es momento de que me acompañes a leer un fragmento del poema Hay un país en el mundo de don Pedro Mir. Presta mucha atención porque luego te haré preguntas. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. En verdad, con 3 millones suma de la vida, entre tanto, 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombroso de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y tierra desde el canto de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas, en medio del amor. Oíd bien, no alcanza para quedar dormido, es un país pequeño y agredido, sencillamente triste,
triste y torvo, triste y agre, ya lo dije, sencillamente triste y oprimido. Procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país precisamente pobre de población. Pero no es eso solamente. Natural de la noche soy, producto de un viaje. Dadme tiempo, coraje para hacer la canción. Después no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma y quizás a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. Hay un país en el mundo, Pedro Mir. Es momento de poner manos a la obra. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. Número 1. ¿Cuál es el tema que destaca don Pedro Mir en su poema Hay un país en el mundo? A. La prosperidad del pueblo dominicano. B. La República Dominicana descrita como un país hermoso y productivo, pero triste y oprimido. C. La alegría que caracteriza al país. La opción correcta es la B. La República Dominicana descrita como un país hermoso y productivo, pero triste y oprimido. 2. ¿En qué se inspiró el autor para escribir ese poema tan emotivo? A. El autor se inspira en la realidad social y material doliente y desgarrante de la situación rural dominicana de los años 40 en plena dictadura trujillista. B. Porque estaba muy tranquilo con la situación que estaba experimentando el país y se inspiró en su belleza sin igual. C. Porque quería expresar la belleza de sus versos a todos los dominicanos resaltando su lírica. La opción correcta es la A. El autor se inspira en la realidad social y material doliente y desgarrante de la situación rural dominicana de los años 40 en plena dictadura trujillista. 3. ¿Qué quiso expresar el autor con estos versos? Natural de la noche soy producto de un viaje. Dadme tiempo, coraje para hacer la canción. A. El autor quería que el mundo conociera a la República Dominicana por todo su valor cultural. B. El autor estaba satisfecho con el gobierno de Trujillo y quería expresarlo a través de su poema. C. El autor denota en sus versos que estaba en el exilio y entonces él quería dar con ese poema una versión diferente de la realidad dominicana. La opción correcta es la C. El autor denota en sus versos que estaba en el exilio y entonces él quería dar con ese poema una versión diferente de la realidad dominicana. Si tus respuestas fueron correctas, ¡felicidades! El poema Hay un país en el mundo fue publicado en La Habana, Cuba, en 1949, estando su autor en el exilio, y entonces él quería dar con ese poemario una versión diferente de la realidad dominicana, una versión diferente de la promoción publicitaria que daba el régimen de Trujillo en el exterior. Y esa promoción interesada de la dictadura trujillista quería hacer ver que Santo Domingo era una isla de progreso y encanto, que el país disfrutaba de un esplendor desarrollo y que no había miseria, ni dolor, ni desolación, ni nada que alterara la paz y la alegría de este pueblo. Hay un país en el mundo, es un deseo desesperado de la anhelada libertad e igualdad de derechos de los más desposeídos de la época. Como asignación te pido que leas el poema completo y escribas un argumento del mismo. También les invito a escoger una novela u obra literaria de las que mencionamos en la clase de hoy de autores dominicanos y elaboren un análisis literario poniendo en práctica lo aprendido. Igualmente, pueden elaborar un esquema de planificación con los pasos que acabamos de aprender.
Cualquier duda e inquietud, no duden en comunicarse con sus maestros guías que les estarán dando especial atención en este proceso de la Olimpiada de Lectura y Escritura. Orientaciones curriculares para la comprensión, producción y evaluación. A la luz del nuevo diseño curricular, bajo el enfoque textual funcional y comunicativo, la Olimpiada Nacional de Lectura y Escritura, ONALE, en su desarrollo sugiere que los docentes pongan especial énfasis en el proceso de comprensión de los textos sugeridos y usar para su análisis el modelo de la competencia de comprensión escrita propuestos en el diseño curricular del nivel secundario. En cuarto grado encontrarás el siguiente contenido: la novela, la poesía satírica, el entremés y la epopeya. Tener presente que la comprensión debe generar un texto que la evidencie. Por tanto, en el diseño curricular del nivel secundario también se incluyen los textos tales como el informe de lectura, el comentario y el análisis que ayudan a procesar y a comunicar la comprensión de textos. Se sugiere que motiven a docentes y estudiantes a emplearlos tanto en la clase como en la vida cotidiana, es decir, un aprendizaje que les sirva para la vida. Los docentes y estudiantes deben citar bien las fuentes utilizadas en sus trabajos, a fin de promover el valor del respeto a la propiedad privada y el derecho de autor, evitar plagio. Recuerda, lee, imagina y escribe. ¿Recuerdan qué es un texto argumentativo? Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema. Es por ello que al escribir un análisis se debe demostrar una comprensión profunda de la obra leída y ser capaz de argumentar con bases sólidas el punto de vista. Acompáñame el día de hoy a conocer más sobre el aspecto argumentativo del análisis literario. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior trabajamos el análisis literario. Consiste en una evaluación profunda de los diferentes aspectos que lo conforman. Tiene como finalidad brindar información detallada de los elementos que integran una obra literaria: argumento, personajes, tema, estilo, intención del autor y recursos utilizados. En la clase de hoy conoceremos los pasos para planificar y redactar un análisis literario, cumpliendo con su estructura. Además, vamos a identificar y conocer la importancia de la oración tópica como síntesis que recoge la idea que se va a analizar. El análisis literario es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor da a conocer su punto de vista particular de una obra. Como todo proceso, antes de realizar un análisis literario hay que planificar, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Bien, vamos a dar respuestas a estas inquietudes organizando las ideas. Pasos, acción, ejemplo. 1. Se elige una novela o cuento. Ejemplo, El sonámbulo. 2. Selecciona la información y organiza según su estructura en introducción, desarrollo y conclusión. Ejemplo, seleccionar aquellos aspectos del análisis y de la investigación que sirvan para apoyar el punto de vista. 3. Se escribe un texto respaldando tu postura a través de las citas textuales sacadas de la obra y otros autores que hayan abordado el tema. Ejemplo, el punto de vista personal debe estar tanto en la introducción, a modo de presentación, en el desarrollo, por medio de los argumentos y en la conclusión como una síntesis. 4.
Se lee el análisis desde el comienzo hasta el final. Ejemplo, fíjate en tu punto de vista sobre el tema, que quede claro y que esté respaldado por argumentos sólidos. Revisa también las citas y bibliografías. 5. Se corrigen los problemas detectados en la revisión. Ejemplo, revisa los títulos, elimina lo que no entiendes, sustituye palabras repetidas, corrige la organización del texto. 6. Se reescribe el análisis que has realizado para que esta vez no contenga errores. Ejemplo, escribe nuevamente los párrafos que presenten ideas confusas. Revise el argumento que sea sólido. Ya tienen herramientas para comenzar a hacer el primer borrador de su análisis literario. Recuerda ir mostrando los avances a tu docente guía y realizar las actividades asignadas. Este borrador lo seguirán usando para trabajar los aspectos gramaticales que iremos conociendo durante los próximos días. Hola, profesora Rosa. Hola, Chaday, ¿cómo estás? Muy bien, necesito su ayuda. Dígame, ¿en qué puedo servirte? Tengo una tarea donde debo seleccionar las oraciones tópicas de la obra El Sonámbulo, pero no recuerdo qué son las oraciones tópicas. Una oración tópica es la idea principal de cada párrafo. Puede aparecer en cualquier lugar del texto, al comienzo, en el medio o al final. Es lo que le indica al lector de qué va a tratar el texto. Oh, ya recuerdo. La oración tópica es una oración o idea principal. Así es. Muchísimas gracias. Siempre a tu orden. La oración tópica debe ayudar no solo al lector, sino también al escritor a definir el tema que se está trabajando. Por esta razón debe ser fácil de ver y de ella se debe derivar la organización del texto. En la gramática se define la oración como el conjunto de palabras que tiene por objetivo expresar algo en sentido completo, es decir, se trata de palabras que se combinan con sentido y a través del idioma, con la finalidad de poder expresar una pregunta, petición, mandato, descripción u otros. Recordando esto, continuamos con la oración tópica. Esta forma parte de un párrafo y nos ayuda a entender de qué trata. Puede encontrarse en cualquier lugar dentro del párrafo, aunque lo más común es utilizarla al inicio porque es mucho más fácil estructurarlo y despertar el interés de quien está leyendo. En este momento vamos a leer el primer párrafo del texto, El Sonámbulo de Bonaparte Gautreau Piñeiro. Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. Había trabajado en distintos departamentos y todos estuvieron satisfechos con su labor. No había quejas, siempre cumplía las órdenes tal como se las daban y por eso ascendió hasta segundo teniente. Y aunque nunca había sido oficial de inteligencia, en el fondo todos los hombres cabían dentro del juego de policías y bandidos. Un juego que durante años hizo correr a los muchachos entre los patios del vecindario y más allá. ¿Cuál es la oración principal de este párrafo? Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. Porque si leemos con detenimiento este párrafo, observamos que en la primera oración explica de qué trata, de que Rodríguez encontró su vocación. Las oraciones que siguen solo sustentan o amplían esta oración, es decir, la primera información que se da de Rodríguez. Esta oración llama la atención de quien la lee porque le interesará conocer cuál era la vocación que tenía Rodríguez, en que se relacionaba con el título El Sonámbulo y que tenía que ver su traslado de trabajo con esto. Aquí podemos darnos cuenta que los objetivos de la oración tópica son atraer al lector, ayudar al escritor a estructurar el tema, debe estar al inicio para facilitar la labor de ambos individuos, lector y escritor. La estructura de esta oración tópica o temática cumple las mismas reglas que cualquier otra oración porque tiene sujeto,
predicado y verbo. Ejemplo, Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. El sujeto es Rodríguez. El predicado descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. El verbo descubrió. Según la estructura y la intención del escritor, encontramos 6 tipos de oraciones tópicas. Son interrogativa, exhortativa, dubitativa, desiderativa, exclamativa y enunciativa, en donde cada una de ellas posee su propio significado. Las dubitativas son aquellas que expresan una duda o algo de lo que no se tiene certeza. Ejemplo, si a lo mejor te levantas temprano, puedes ver a mi madre. Las exhortativas, por su parte, se definen como aquellas que enuncian una prohibición, un consejo, un ruego o una orden. Ejemplo, cuando estén manejando, no pueden doblar en U. Las enunciativas tienen la finalidad de transmitir un hecho o idea específica. Ejemplo, la semana pasada recorrí el pueblo de Tenares. Las interrogativas son las que buscan una explicación directa e indirecta. Ejemplo, ¿por qué ustedes están tan alegres hoy? Las desiderativas son utilizadas para manifestar un deseo. Ejemplo, deseo que participen de las Olimpiadas de Lectura y Escritura. Las exclamativas se utilizan para comunicar emociones o asombro. Ejemplo, ¡qué hermoso día! Estoy segura de que estos tipos de oraciones les parecieron familiar. Es normal, porque la han trabajado en otras temáticas y grados anteriores. Ahora los invito a leer nuevamente el texto El Sonámbulo, identifiquen los tipos de oraciones, las dubitativas, las exhortativas, las enunciativas, las interrogativas, las desiderativas, las exclamativas e indiquen el sujeto, predicado y el verbo de cada una de las seleccionadas. En el mes de abril se celebra el Día Mundial del Libro. ¿Sabes por qué? El 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha, 1616. Aunque la justificación inicial para haber escogido esta fecha fue la muerte de Cervantes, en realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando se consignó su fallecimiento. Por su lado, Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Hemos llegado al cierre de la clase de hoy. ¿Qué aprendimos? El análisis literario es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor da a conocer su punto de vista particular de una obra. También aprendimos que la oración tópica es aquella que habla de la idea principal de un párrafo. Puede ser encontrada en cualquier lugar del párrafo, comienzo, medio o final. Esta oración es la que se encarga de informar al lector de qué va a tratar el texto. Motívate a participar de la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar 2020-2021. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye bye. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.